Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una narración, bueno, breve, pero muy intensa, titulada El beso que sí te di. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí 4 fragmentos, 4 capítulos, que juntos dibujan una historia de amor, sí, pero sobre todo yo creo de la memoria. Sí, y de esa frontera tan fina, ¿no? Entre la vida que uno vive y la que, bueno, la que se cuenta a sí mismo. Justo. La idea es desentrañar cómo un único momento, un beso en una cafetería, puede llegar a ser el pilar de toda una vida. Aunque esa vida solo exista en el recuerdo. Exacto. Veremos cómo se construye, cómo se desmonta y al final cómo se redefine toda esta historia de amor. Pues es que lo que tenemos delante es casi un ejercicio de orfebrería narrativa. No es solo una historia, es una reflexión sobre cómo nos contamos nuestras propias historias. Sobre todo las de amor, claro. Eso es, y va a ser muy interesante analizar no solo lo que pasa, sino cómo está contado, la estructura, los giros y sobre todo ese mensaje final que le da una vuelta a lo que entendemos por eterno. Perfecto. Pues vamos a por ello. Capítulo 1. Nos mete de cabeza en la escena. Un bar, una mañana, esa luz dorada que lo baña todo. La atmósfera es totalmente de película, casi idealizada, ¿no crees? Desde la primera frase. Totalmente. Y la descripción de ellos, igual. Él llega con paso firme y decidido y ella pues siente ese vuelco en el corazón. Sí, un aleteo silencioso. Es el lenguaje del flechazo de toda la vida, pero con una intensidad, no sé, casi febril. Como si ambos supieran que no es un momento cualquiera. Y el abrazo. El texto dice que parecía desafiar el tiempo y las leyes de la física. Pero vamos al núcleo, claro. El beso. Y vaya beso. Vaya beso. Lo describe como el más largo, intenso y dulce que jamás experimentaría. Se vuelve supersensorial. Le muerde los labios, le susurra versos no escritos de Neruda. Es una explosión de romanticismo. Casi exagerada, ¿no? Sí, Tan intensa que parece un recuerdo que ya se está editando y embelleciendo en el mismo momento en que pasa. Pero lo más revelador para mí es que justo ahí, en ese pico de unión, sus mentes van por caminos opuestos. exacto, la narración lo deja clarísimo. Ella, con ese cabello nocturno, lo único que quiere es congelar el momento. Se aferra al beso con un sabor a despedida, pensando en cómo conservarlo. Como un tatuaje invisible, dice. Su cabeza está en encapsular ese presente para llevárselo. Mientras que él ya está pensando en el futuro. Claro, su cabeza va a 1000. Cómo encontrarla de nuevo, cómo retenerla. Él no quiere un recuerdo, quiere... Una continuación. Eso es. Él quiere construir algo. Y esa tensión es fascinante. En el mismo instante, uno archiva el pasado y el otro proyecta el futuro. Una tensión que además sabemos que no va a ningún lado, porque el texto nos suelta de pasada que él sabe que son sus últimos pasos en esa ciudad. Es que está todo condenado desde el principio. Y después de toda esa intensidad, de esa conexión casi cósmica, el capítulo termina con un hachazo. La frase es demoledora. Uf, sí. Nunca más se vieron. Y la razón. La cobardía los mantuvo alejados. El contraste es brutal, ¿eh? Tienes este sentimiento que parece que va a mover el mundo y luego la simpleza de no atreverse. Choca muchísimo. Pero esa palabra, cobardía, es interesante. ¿En qué sentido? Parece bastante clara. No se atrevieron y ya está. Sí, pero, a ver, ¿y si no es solo miedo al rechazo? ¿Y si también es una especie de cobardía para proteger el momento? ¿Cómo? A veces un instante es tan perfecto, tan inmaculado, que el miedo real es a lo que viene después. La rutina, el desgaste. Quizás la cobardía fue una forma a lo mejor inconsciente de proteger ese momento de la contaminación de la realidad, de dejarlo ahí, en su pedestal. Ostras, esa es buena. Proteger la pureza del instante. Vale, la historia podría haber acabado ahí. Una pequeña tragedia romántica. Pero claro, ¿No estaríamos aquí? ríe. Exacto. El segundo capítulo salta en el tiempo, 1000 años después, metafóricamente, y nos enseña las secuelas. Y aquí es donde la cosa se pone rara y fascinante. Aquí es donde vemos que la historia no iba sobre un encuentro, sino sobre su eco. El texto es muy claro. No viven juntos, pero han construido un mundo paralelo con los ladrillos de la memoria. Esa idea es potentísima. Totalmente.
La memoria no es un álbum de fotos que miras de vez en cuando. Es un lugar donde puedes vivir. Para él es algo más melancólico. El beso es su presente eterno, su ancla. Le da fuerza, pero es una fuerza que viene de la nostalgia. De lo que no fue, Sí, para él es un refugio pasivo. Pero en el caso de ella es mucho más activo, mucho más complejo. el texto que describe su viaje en autobús al trabajo es alucinante. Es increíble. Cómo se sumerge en esa vida paralela. Y la narración lo llama, y cito, un orgasmo mental tan real y necesario como cualquier otra experiencia. Es que esa frase es una bomba. No es una ensoñación agradable, no. Es algo real y necesario. Su vida interior no es un pasatiempo. Es casi una necesidad biológica. Donde la historia da un paso más allá y se vuelve psicológicamente muy interesante. Porque el recuerdo no solo coexiste con la realidad. No. Empieza a invadirla y a reinterpretarla. ¿Te refieres a lo del hijo? Es que es la afirmación más increíble de todo el texto. Es muy fuerte, sí. Dice que aunque los genes son de su esposo, ella ve a su hijo como la semilla plantada en aquel café de primavera. Esto ya es delirante. O es la prueba de que su mundo interior es más poderoso que la biología. Yo no creo que sea delirio. A ver, roza un concepto psicológico fascinante, donde una persona reescribe su propia biografía para que encaje con su narrativa emocional. O sea, que no se engaña a sí misma. No, no es que piense, este hijo es de otro. No. Es que su realidad emocional es tan potente que tiñe los hechos. El significado de ese beso es tan fundacional para ella que lo convierte en el origen simbólico de lo más importante de su vida real. Su hijo. Su hijo. Ese amor fugaz ha dejado una huella imborrable que le permite dar un nuevo sentido a toda su existencia. Vale. Entonces tenemos la dinámica clara. Un momento perfecto que genera dos vidas paralelas en la memoria. Una más melancólica, la otra... Que llega a reconfigurar la realidad. Exacto. Parecía que la historia iba a ir de eso. Pero llega el tercer capítulo y lo dinamita todo. Si el tercer capítulo es el autor diciéndonos, ¿creíais que lo habéis pillado? Pues agarraos. Nos da el final de cuento de hadas que todos en el fondo estábamos esperando. Totalmente. 50 años después, él ve un café, un eco de aquel lugar. Y allí está ella. Se miran, se acercan. Y hay otro beso, pero este ya no es el de la pasión desesperada. No. Es suave y tierno. Es un amor distinto. El texto dice que se amaron con la pasión de dos almas que se habían encontrado después de una larga búsqueda. Ya no es la explosión, es la calma de la llegada. Y el capítulo te da el cierre perfecto. A partir de ese día, vivieron juntos. Y tú lees eso y piensas, por fin, lo consiguieron, el sueño hecho realidad. El círculo se cierra. Pero entonces, llega la última frase del capítulo. Y te deja helado. Es un giro de guión maestro. 2 minutos se quedó embobado hasta que los ruidos de la ciudad le devolvieron al presente. O sea, espera. Nada de eso ha pasado. Nada. Confieso que la primera vez que lo leí me sentí un poco estafado. En plan, nos ha tomado el pelo. Entiendo la sensación, de verdad. Pero no es un truco. Es la tesis de la historia hecha acción. Es la demostración práctica de lo que se nos contaba en el capítulo 2. Vale, a ver, explícame eso. Que ese mundo interior no es solo un refugio melancólico, también es una fuente activa de felicidad. Para él, en su experiencia, esos 2 minutos de alegría fueron absolutamente reales. Fueron trascendentes, dice el texto. Exacto. Y esto plantea una pregunta genial. ¿Qué es más real? ¿50 años de una vida gris anhelando algo? ¿O 2 minutos de felicidad pura, aunque sea solo en tu cabeza? Es una vuelta de tuerca que te obliga a repensarlo todo. Y justo cuando estás procesando esto, llegamos al capítulo final, el cuarto, que es como si el autor entrara en escena y nos dijera, vale, sentados, que os explico de qué va esto. Es la deconstrucción. El narrador toma el control y desmonta el romanticismo que él mismo ha construido. Y empieza de una forma Brutal. brillante. Dice que si esto fuera la tele, sería una comedia romántica con Jennifer López. Con esa frase te saca de la ensoñación de un plumazo. Y a partir de ahí, revela lo que llama la verdad. Y esa verdad es que la historia fue más vulgar, más caótica, que el beso tuvo un sabor a despedida desde el principio y que fue sin final feliz. Es una ducha de agua fría, de realismo crudo después de tanta fantasía. Pero aquí viene el verdadero núcleo, el mensaje que lo ata todo. El texto redefine la palabra eterno. Y voy a citar porque es la frase clave.
Aquel beso fue eterno no por su duración, sino porque perduró en la memoria. Y ahí está. Ahí está. Esa es la respuesta a todo el enigma. Exacto. Es la gran idea de esta historia. Lo que nos dice es que a veces la versión más poderosa de una relación no es la que se vive día a día con su desgaste, Claro. sino la que se protege de la realidad. La memoria puede ser un conservante perfecto. Su amor no triunfó en el mundo físico, no, pero alcanzó la eternidad en ese otro plano, el del recuerdo. Que era el único lugar donde podía seguir siendo perfecto. Exacto. La victoria no fue contra el destino, fue contra el olvido. Y el cierre absoluto es una promesa. Mientras las fuerzas tectónicas, que me encanta la metáfora, por cierto, Que es buenísima. los separan físicamente, ella le dice, no me olvides, y él responde con ese eco casi infantil, nunca, nunca, nunca. Y la última frase es definitiva. Y nunca rompió su promesa, al igual que ella tampoco lo hizo. Esa promesa sustituye a todas las demás. No se prometen volver a verse, no se prometen amor eterno convencional, se prometen recordar. Es un pacto de memoria. Y su verdadero final feliz no es que acabaran juntos, sino que ambos cumplieron ese pacto. Se convirtieron en los guardianes de un instante perfecto. En resumen, ha sido un viaje alucinante. Empezamos con un beso febril en un café, pasamos por décadas de vidas paralelas construidas sobre ese recuerdo. Vivimos un reencuentro soñado que resultó ser una fantasía de 2 minutos. Y terminamos con esta reflexión sobre qué significa que algo sea eterno. La narración nos ha mostrado de una forma preciosa y también melancólica cómo un único instante, si se protege y se cultiva, puede ser la columna vertebral de nuestra identidad. Un refugio privado, ¿sí? Pero también un motor. Exacto. Un motor que da sentido a una existencia que de otro modo podría parecer mucho más ordinaria. Es una defensa del inmenso poder de nuestra mente para crear mundos y para sostener una emoción a lo largo de toda una vida. La historia termina con esa promesa cumplida, ese pacto de memoria. Y esto nos deja con una pregunta final un poco incómoda, ¿no? En una vida donde las circunstancias, la distancia, la cobardía nos alejan de lo que anhelamos, si protegemos un recuerdo de forma tan perfecta, si lo convertimos en nuestro santuario, ¿es esa la forma más pura de amor y lealtad? ¿O es, en el fondo, la renuncia definitiva a vivir plenamente? Una forma de encerrarse en una jaula de oro, sí, preciosa, pero que nos impide encontrar un amor nuevo y real en el presente.